Buenas tardes, en un momento empezamos. Gracias. Buenas tardes, jueves 25 de abril de 2024. 6 de la tarde con un minuto. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos quienes atienden estos llamados que hago sin previo aviso, esta vez sí, tal vez con un par de horas. Afortunadamente tuve tiempo de poder ir haciéndolo poco a poco, entonces eh, insisto que la intención es poder colocar luego estas conferencias en el resguardo de la página del canal de YouTube, donde ya, como ven, la de ayer ya está colocada y hacemos poco a poco este trabajo. Pienso de que es mejor transmitirlo directamente a Facebook que transmitirlo a YouTube, porque a veces es más complicado el que vayan directo a YouTube y no así que vayan primero a Facebook. Pues bien, la conferencia de hoy se llama Pedro de García Aguirre, grabador genio. Eh, Esta fue una charla dictada en 2021, que fue parte de las conferencias preliminares a la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, en ese año del 21. La conferencia es corta, la intención es que en ella se haga un acercamiento a la vida, a las obras, al genio de Pedro de García Aguirre, de quien no tengo, que junto con su alumno José Casilda España, no, no tengo empacho en decir que siento una gran admiración por ellos. Bueno, vamos a empezar. Muy agradecido de nuevo. Agradezco también a todas y a todos quienes lo vean por el canal de YouTube cuando ya esté colocado ahí. Les agradezco por sintonizar también el canal de YouTube y si quieren pueden también activar las notificaciones que tiene para que sepan en qué momento los videos están colocados ahí. Ya dentro de poco van a tener que hacer conferencias nuevas, conferencias completamente nuevas. Estas ya son las últimas que van quedando rezagadas de otros años y de otros momentos en los que hemos intentado no parar en la producción de numismática. Esta conferencia se puede complementar también con la lectura del trabajo homónimo Pedro de García Aguirre, grabador genio, que se publicó en la revista de la Unión Americana de Numismática UNAM número 53 de abril del año pasado. Pues bien, ahí pueden encontrar muchísimos más datos. Espero también poder complementar algunos con lo que van a ver y a escuchar el día de hoy. También otra de las intenciones de esto es que a veces en estas conferencias, cuando se hacen en vivo, cuando se hacen con una pantalla, con una cañonera, eh, es difícil poder ver las imágenes. Intento siempre tener imágenes de buena calidad para que estas puedan servir también como una buena referencia. Pues bien, Pedro de García Aguirre, grabador genio, agosto de 2021. Como les decía,
fue parte de las conferencias preliminares a la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos, que eran transmisiones virtuales que se hacían, que se llevaban al canal de la, de la convención, de la Convención de Historiadores y Numismáticos, que en ese momento creo que era la tercera convención, o mejor dicho, fue la tercera convención. Entramos en materia. Como antecedentes, digamos que Pedro de García Aguirre, los datos que se tienen acerca de su vida dicen de que nació en Cádiz, en España, en una fecha cercana a 1750. Podemos colocarla en esa década de los 50. Él inició sus estudios de arte en la misma ciudad en 1760. En 1700, los estudios de arte significan de que ingresaban a las academias reales. No había otra forma de estudiar arte que no fuera dentro de esas academias y ponerse a la tutela o bajo la tutela de maestros expertos que recibían su paga de parte de la corona. En 1673, Pedro de García Aguirre va a Madrid, en donde es muy probable que haya sido alumno de Tomás Francisco Prieto, que en ese entonces era el grabador mayor de la Casa de Moneda, de la Real Casa de Moneda de Madrid, y por tanto el grabador mayor de todas las casas de moneda de América, de la América colonial. Puesto que toda la obra de grabadores o todo lo que se acuñaba en América provenía de cuños que se abrían de cuños maestros que se abrían en España, grabados, valga la redundancia, por este grabador mayor, en ese caso, en ese tiempo, de Tomás Francisco Prieto. En 1777, otro grabador que también viene de una familia de grabadores, Vicente Minguet, es nombrado primer grabador de la Casa de Moneda de Guatemala. Esto bajo la petición de esa Casa de Moneda, que durante mucho tiempo estuvo sin grabador mayor. Lo que tenía presupuestado y que mantenía siempre eran talladores. Los talladores no son grabadores, no tienen esa cualidad, son personas que si bien tienen conocimientos acerca de grabado, no tienen la categoría de quienes han estudiado dentro de una academia de arte y que han llevado los cursos para poder ser, no solo tener los conocimientos para tallar en hueco, como lo decían a la talla de troqueles, sino también de poder hacer otro tipo de trabajos relacionados con el metal, poder fundir, saber cuál era la calidad del metal, etcétera, además de el conocimiento de las herramientas que necesitaba. En 778, García Aguirre es nombrado el grabador ayudante de la Casa de Moneda de Guatemala. Todas las casas de moneda, las reales casas de moneda que tenían grabadores, requerían que tuviera por lo menos un grabador ayudante o en algunos de los casos 2 aprendices que también estaban a cargo del grabador mayor y que empezaban a aprender el oficio de la mano de ese grabador mayor para luego poder tener la posibilidad de poder optar al cargo que en esos casos o en la mayoría de los casos era vitalicio. Acá una postal de Prieto, de este grabador de la Casa de Moneda de Guatemala, Tomás Francisco Prieto, y un troquel grabado por él de los que se enviaban a las casas de moneda americanas, que eran de las que se utilizaban en ese momento. Era el tipo de trabajos que se esperaba que estos grabadores mayores hicieran, además de ser los retratistas oficiales del rey, quienes colocaban esos retratos oficiales para hacerlos circular en la mayor de las formas de poder hacer
poder hacer propaganda a partir de que aparecía el busto del rey en una moneda, que no era en una sola moneda, sino eran miles, en cientos, en muchísimas monedas, en cientos o miles de monedas que iban a circular y que podían estar en la mano de las personas mostrando ese busto del rey en toda su gloria y en todo su esplendor. Es decir, que esta era una de las razones por las que era necesario también que la calidad del grabado de ese grabador mayor en las casas de moneda fuera también una de las mejores. Hay que decir que muchos de estos grabadores mayores también eran directores de su área, en este caso de grabado de dibujo, de las Reales Academias de Arte. Hagamos entonces un listado rápido de los eventos de los que hemos hablado y de algunos otros. Digamos entonces que Minguet, nombrado grabador mayor de la Casa de Moneda de Guatemala, se embarca el 4 de septiembre de 1777 en la fragata San Juan Bautista rumbo al puerto de Honduras, que podemos suponer que es el puerto de Omoa, que es Omoa a donde llegaban las embarcaciones que provenían de la península, pasando primero, por supuesto, por las Antillas Mayores, o por cualquiera de las Antillas Mayores, en especial por La Habana o pasando por Santo Domingo. Minguet entonces se embarca en la San Juan Bautista. Esta fragata era de un grupo de fragatas que surcaban de ida y vuelta, hacían el ida y vuelta desde la península, custodiadas siempre por navíos militares, puesto que eran momentos en que había un fuerte peligro alrededor de esa circulación en la que había piratas y había también asaltos constantes a las personas que navegaban por esas aguas, sobre todo en el Mar Caribe, que era también uno de los más peligrosos para poder surcar. Más o menos un año después, poco más de un año después, en 1778, Pedro de García Aguirre viaja a Guatemala, esto el 29 de diciembre, y él va en la fragata San José. Con él van sus 3 hijos, su esposa y un criado. O sea, él traía y tuvo que tomar, igual que en Minguet, tuvieron que tomar dinero adelantado de sus pagos para poder pagar el viaje que iban a hacer para poder llegar a destino, cosa que les fue autorizado, y esos registros se encuentran dentro de las peticiones de embarque que están resguardadas en el Archivo General de Indias en Sevilla. En 78, Minguet había llegado antes, había viajado un 4 de septiembre. En 78, Minguet, por causas que se desconocen, muere en el pueblo de Zacapa el 27 de enero de ese año del 78. Es decir, Minguet nunca llegó a Ciudad de Guatemala. Incluso la noticia de su muerte llega tarde y se tiene que hacer todo el trámite para poder saber en dónde murió, cuáles fueron las causas, que estas no aparecen dentro de los reportes de su muerte. En el 79, García Aguirre llega a Guatemala junto a su familia y desembarca en Omoa. Está bien claro dentro de los documentos que existen, donde dice que él desembarca en Omoa en mayo del 79, es decir, desembarca el 29 de diciembre y es hasta mayo que llega a Omoa. Y en el trayecto a Guatemala, su hija menor, Juana, que no tenía ni 2 años de edad, fallece. Podemos entonces pensar que ese circular desde Omoa hacia la ciudad de Guatemala era tal vez una travesía de esas que se convertía en una aventura, tal vez era una gran aventura pensando en que tenían que recorrer distintos actuales departamentos, pero bajo condiciones que no eran necesariamente las más salubres o que no tenían todo el resguardo de seguridad que era necesario. 79 entonces llega a Guatemala,
se tiene que enterar primero de la muerte de Minguet, y él viene, recordemos, como segundo al mando, o sea, él no viene como primero. Es hasta 1783 que, tras un larguísimo proceso en el que quitan el nombramiento de Minguet, que se enteran en la península de su muerte, que se enteran también de cuál era el mandato que él traía, que le dan posesión a García Aguirre del cargo de grabador principal de la Real Casa de Moneda de Guatemala. Entonces es del 78, 79, 80, 81, 82, 83, es decir, casi 5 años después de su llegada, él toma el cargo de grabador mayor, que significaba también el sueldo de grabador mayor, que era tal vez una de las razones por las que se buscaba también el poder subir de rango, digamos, dentro de esos puestos que tenían las reales casas de moneda en América. Y bueno, entonces en lo anterior, recibía el sueldo de segundo al mando y también, aunque hacía ya las labores de primer al mando, porque no existía nadie que lo pudiera hacer. Digamos que una de las cuestiones que también tocan a esto, si se dan cuenta, García Aguirre llega en el 79, pero en 73 la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala fue destruida en 773 fue destruida por una serie de terremotos. Esta se traslada oficialmente, entre comillas, en el 76, que el 76 se toma como su traslado, pero en realidad fue el momento en que se hace la primera reunión de cabildo aquí, en esta ciudad de Guatemala, cerca de la Parroquia Vieja, en la actual zona 6 de la ciudad de Guatemala, entre zona 2 y zona 6 de la ciudad de Guatemala. Cuando García Aguirre llega en 79, la ciudad de Guatemala se está trasladando, o sea, todavía está en construcción. Es una ciudad que se traslada prácticamente piedra por piedra. Se obliga a los vecinos de la ya antigua Guatemala, se obliga así con todas las letras a trasladarse. Se declaran no santas o no sé cómo es que es la palabra en la que se le quita la santidad a las iglesias, para que no se pueda oficiar misa ahí, que se tengan que trasladan las imágenes religiosas. Hay relatos en que dice de que las carretas vienen incluso cargadas con puertas, con ladrillos, con todo lo que pueden, porque se trasladan a una ciudad de Guatemala en que, si bien está dividida por lotes, no tiene ninguna construcción. Entonces es más la pena de esas familias que se trasladan, y se trasladan incluso también las aldeas alrededor de la ciudad de Guatemala, de la antigua Guatemala, para que éstas también tengan terrenos y que puedan servir, como servían en Antigua Guatemala, de huerto para la ciudad de Guatemala, y le puedan surtir de los víveres necesarios para poder vivir. Por eso es que si en Antigua Guatemala hay un actual municipio que se llama Jocotenango, en Ciudad de Guatemala también había un pueblo que se llama Jocotenango, también uno llamado Ciudad Vieja, que es también Ciudad Vieja, y que los pueden encontrar con esos mismos nombres en esta zona de acá, San Pedro, San Pedrito. Se dan cuenta de que esos nombres también se repiten en el nuevo asentamiento. Pero también es un asentamiento forzado y es muy difícil el poder hacer esos cambios. Y dura mucho tiempo. Es decir, si en 83 García Aguirre, en 783, toma posesión de la casa del cargo de grabador mayor de la Casa de Moneda, eso no significaba que lo tomara en una casa de moneda íntegra, en una casa de moneda ya construida, sino que también tuvo que intervenir en la construcción de ese nuevo edificio de la Casa de Moneda. Hay hitos en la labor de Pedro de García Aguirre como grabador, entre ellos las mejoras en la maquinaria de la seca. Muchas de las acuñaciones que están a partir de la llegada de Pedro de García Aguirre y que se realizan durante su periodo de mando,
son de muy buena calidad porque él trae también toda la escuela de poder hacer no solo la labor de tallador, sino también de poder abrir troqueles y de poder hacer grabado en hueco para poder hacer todo ese trabajo. Eh, También otro hito colocado acá es ese encontrar la casa de moneda en condiciones para poder ser trasladada. Se trasladaba prácticamente 3 veces. La primera en La Barrera, donde se coloca la primera vez, la segunda vez cerca del actual Cipresales, y la tercera cuando ya se termina de construir el Real Palacio, que estaba donde actualmente se encuentra el Parque Centenario, el Instituto de Previsión Militar y el complejo de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica, es decir, en esa manzana en donde estaba colocado ese Real Palacio y estaba también el cuartel militar y estaba la casa del capitán general. Ahí estaba la Casa de Moneda y esa fue una construcción que también le tocó supervisar a Pedro García Aguirre. Eh, Otro de los hitos es la acuñación de monedas o medallas de jura de reyes. A él le toca la jura de Carlos IV en un largo proceso en el que tiene que solicitar permiso a la península para poder grabar y abrir esas troqueles acá y no esperar a que vinieran de la península, no esperar a que estos estuvieran desde allá, sino que él tuviera ese mandato y por tanto cobrar también para poder abrirlos y poder cobrarle a los territorios para que pudieran tener sus medallas personales de la jura, es decir, si le iban a hacer una jura en El Salvador, que él lo podía abrir y cobrar por esa medalla, o jura en la que tenía el nombre de El Salvador. Y así en Chiapas, en Honduras y todas esas fueron abiertas de esa manera. Otro hito es que a García Aguirre le toca recibir la Real Orden en la que se mandata la moneda más pequeña en circulación, los cuartillos, aunque nunca reciben, aunque reciben los cuños que vienen de España, en donde se dice cuál va a ser el diseño de- del cuartillo, no se tiene una máquina en ley para poder hacer esa acuñación. Y hay documentación en la que se sabe de que García Aguirre inventó una máquina para poder acuñar esos cuartillos y y esta máquina incluso se mantiene en uso hasta la Federación Centroamericana, es decir, no solo desde 1793, sino que llega incluso hasta finales de la Federación, cuando ya se compra maquinaria nueva y esta se renueva ya durante el gobierno de Rafael Carrera, se pueden imaginar. Digamos, el maltrato que se le daba a la máquina, pero también la calidad que se tenía para poder durar tanto tiempo. Este es una de las muestras del trabajo de García Aguirre como abridor de cuños, el PGA, Pedro de García Aguirre, en este cuño maestro para poder hacer grabado de piezas de circulación. En este caso siempre con el gusto de Carlos IV. Una de las labores también que se le encomiendan a García Aguirre es sumarse al esfuerzo de la Sociedad de Amigos de Guatemala, que es una de los esfuerzos que se dan no solo en Guatemala, sino en muchas de las provincias americanas, en las cuales se busca a partir de elementos más técnicos y científicos el poder buscar avances en la industria y en la agricultura, además de las ciencias y las artes. Entonces, a García Aguirre se le encomienda ser el director de la Escuela de Grabado y Arte y es incluso, se puede decir, es el inventor el quien diseña y dibuja y graba este escudo que se utiliza, incluso creo que con algunos cambios en la actual sociedad de amigos del país. Esta es una de las razones. En esa escuela también se emiten
hay que decirlo, medallas en las que se premian a los estudiantes y se mantiene durante mucho tiempo vigente la labor que se hace como semillero para poder tener artistas que luego van a pasar a las casas a la Casa de Moneda o a imprentas o a otros lugares donde pueden hacer trabajo. También hacen óleo, hacen trabajo de imaginería, etcétera. Pues bien, también de esa escuela de arte surgen alumnos de Pedro de García Aguirre como José Casillo España o Francisco Cabrera o Gordillo, que son quienes luego tomarán la batuta tras la muerte de Pedro García Aguirre, tomarán la batuta de la Casa de Moneda de Guatemala. Acá muestras de grabados que hace Pedro de García Aguirre, entre ellos el escudo del arzobispo de Guatemala, Cayetano Franco Simón Roy, y el otro un real escudo de España, que recuerdo que es parte de uno de los libros en los que se hace mención acerca de las juras. En ese caso creo que es el de la jura de Carlos IV o de la muerte de Carlos IV, de las reales exequias, creo que es de la muerte de Carlos IV. En 1804, ya ha pasado bastante tiempo desde que tomó posesión, 20 años, debido a múltiples responsabilidades en la obra pública religiosa de la Nueva Guatemala, Pedro García Aguirre renuncia al cargo de grabador principal y lo deja en manos de José Casillo España y Porras. Esto de la obra pública y religiosa de la Nueva Guatemala, es decir, él, como les digo, se hace cargo de esas construcciones y como tenía muchos conocimientos, también tenía conocimientos de ingeniero, tenía conocimientos de construcción y de armas de fuego, tenía conocimientos acerca de hidráulica, de construcción de puentes, arquitectura, tenía mucho conocimiento acerca de los tipos de arquitectura y de las órdenes que hay en la arquitectura para poder construir, pues hace una gran labor en la que órdenes religiosas sobre todo le encomiendan la construcción de sus templos y eso seguramente le daba muchos mejores ingresos que lo que la Casa de Moneda le podía dar. Si él nació en 1750, digamos que para el 804 él tenía 54 años, no era una persona muy grande en edad para ese momento, aproximadamente 54 años, y pues de todas maneras había recorrido ya prácticamente todo el territorio centroamericano o la parte del Reino de Guatemala para poder hacer también esa labor de construcción de obra pública y religiosa. Bueno, entonces renuncia al cargo y se le deja a un joven Casildo España, quien con el paso del tiempo se convertirá en ese grabador mayor. En ese momento él queda siempre como grabador segundo, pero con las funciones de grabador mayor. Aunque él renuncia en el 4, se conocen piezas que están firmadas por García Aguirre y que son parte en especial de las piezas firmadas para las juras de Fernando VII o para las piezas de proclamación de Fernando VII como nuevo rey, aunque como sabemos Fernando VII no estaba todavía como rey para 1808 y esa es más como una cuestión de esa fidelidad que se le pide a los territorios americanos para poder hacer esa jura sin tener en realidad un rey, porque este estaba preso en Bayona todavía en Francia, y el rey era José Bonaparte. Otra muestra firmada por Pedro García Aguirre, se mira el PGA bajo el hombro del rey, igual que en la anterior se mira también el PGA, que está debajo del busto, firmado, también muy atrevida la forma de firmar de Pedro García Aguirre, porque ningún otro grabador se conoce en el tiempo, en esos momentos, en el momento de la dominación española, que haya firmado sus obras. En ese caso García Aguirre sí lo hace.
Esta es otra pieza, la de un real, también de proclamación de García de Fernando VII como rey de España y de las Indias. Con el escudo de Guatemala, con las véneras de Santiago, Santiago volando, los volcanes, etcétera. Piezas que están de un grabado excepcional y de muy buen trabajo de parte de García Aguirre. Esta es una foto de aproximadamente 1856, 58, digamos entre 55 y 65, en la que se muestra la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala. Esta es una de las obras a las que se le encomiendan a Pedro de García Aguirre, y es tal vez una de las que menos cambios ha tenido, a pesar de que ha sufrido los embates de los terremotos en la ciudad de Guatemala. Se ha mantenido en pie y con prácticamente todas las características que en su momento García Aguirre le quiso imprimir. Llega incluso a recibir un elogio de parte de los frailes dominicos, quienes envían a petición de García Aguirre una carta en la que se habla acerca de su habilidad y que se le hace un elogio, como decía, a su obra, y que eso iba a servir también para que García Aguirre pudiera recibir cargos o pudiera recibir, en este caso, su jubilación, que era necesario que pudiera tener también documentación de cosas que había hecho para que se pudiera saber que en realidad había servido a la corona y a la iglesia como se esperaba que se hiciera. Pues esta es una de las fotos tal vez más antiguas que se conocen de esa iglesia. Si lo ven, pareciera que no ha pasado mucho el tiempo, aunque hay muchas construcciones alrededor. Así la vio Edward Muybridge en 1875, cuando vino a Guatemala, a esa misma iglesia. Parecía también que no había muchos cambios. No había pasado todavía los terremotos, sobre todo los de inicios del siglo XX y el de 1976. Hablamos del terremoto de 17 y 18 y del 1976, que fueron duros para la ciudad de Guatemala y que dejaron en ruinas muchas de las iglesias que se construyeron en tiempo colonial. Entonces, esta es la obra de García Aguirre, entre otras. Puentes también fue comandante de armas de varios lugares en los que dio instrucción militar. Y bueno, entonces se puede decir que además de grabador era, como decía, ingeniero y tenía muchas otras cualidades que eran necesarias en una ciudad que estaba despertando a esa modernidad que luego se va a tomar en el momento de la independencia. Hablando de la independencia, para ese momento García Aguirre ya había fallecido. Él fallece el 15 de septiembre de 1809. Su tumba no tiene un nombre que le identifique, pero se encuentra en el presbiterio de la iglesia basílica de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo en Guatemala. Tiene una placa de mármol verde muy bonita que tiene una inscripción en latín que voy a tomar el atrevimiento de tratar de pronunciarla en latín, aunque yo no hablo latín, pero dice algo así como edificans edificavi domum in habitaculum tuum firmissimum solium tuum in sempiternum, que es un versículo del libro 3 de los Reyes, del capítulo 8. Entonces, esto en traducción libre, bueno, en este caso tomado de una versión de la Biblia Reina Valera, dice: yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que habites para siempre, que es una de las oraciones, creo, del rey Salomón cuando edifica el templo de Jerusalén. Entonces, creo que es muy adecuada
en la inscripción en la lápida de Pedro García Aguirre, porque él ayudó a edificar la casa de esa casa, ese lugar sagrado en el que tiene como fin que habite Dios, el Dios cristiano. Bueno, en el presbiterio, ¿quieren visitar la tumba de García Aguirre? ¿Cuál es el presbiterio? Caminan hasta el fondo de la iglesia. Van a ver que detrás del altar mayor hay una entrada a la izquierda y una entrada a la derecha. Pues la entrada de la derecha que da hacia la sacristía, supongo, en la parte sobre la puerta, ahí se encuentra la tumba tal y como está en la fotografía que les estoy mostrando, que es una fotografía que tomé y que agradezco también el, la amabilidad de las personas que trabajan para la iglesia de Santo Domingo, que me permitieron acercarme bastante para poder tomar algunas fotografías que tuvieran una calidad y que pudiera servir para poder hacer este tipo de presentaciones y que puedan servir también como archivo. Pues sí, eso, si algún día quieren hacerle un homenaje o visitar la tumba de García Aguirre, pues ahí la encuentro. Y pues déjenme saber si tienen dudas o preguntas. Les agradezco por su atención. Recibo mensajes por WhatsApp al teléfono que aparece ahí, el correo de numismática.ng, que es el correo de la editorial en la cual hago labores de edición, valga también la redundancia, y mi página de Facebook, que es la que están sintonizando, que es Edgar Daniel Quisquina. Y también pueden encontrar textos míos en mi página de academia.edu. En caso tuvieran alguna duda de la dirección, me la pueden preguntar, yo se las puedo enviar. Ahí encontrarán un repositorio en el cual hay documentos que hago en autoedición, otros que han sido editados en revistas, como en la revista de la UNAM, o en revistas de proyección científica, en los cuales con las cuales me alegra mucho y me enorgullece decir que están indexadas y que pueden ser tomadas como artículos o ensayos científicos, que es también una de las razones por las que intento ser parte de este mundo de la numismática y no solo dentro del mundo del coleccionismo. Agradezco la, la, la sintonía que han tenido y les agradezco que estén acá y poder estar también siendo parte de este experimento en el cual espero podamos estar juntos durante este año. Ya pronto empezaremos con una pequeña serie de conferencias que tienen que ver con este festejo que se viene en este año de 2024, de los 100 años de la promulgación del decreto del 24 de noviembre de 1924, en el cual se establece que la moneda de Guatemala llevará por nombre Quetzal y cuáles van a ser su forma de acuñación y de circulación. La conformación de ese Banco Central y el ordenamiento de ese desastre que era la circulación monetaria en Guatemala. Entonces empezaremos dentro de poco. Ya sobre la moneda Quetzal ya hay muchas cosas dichas. Intentaremos buscar cosas que puedan parecerles nuevas y que puedan servir también para poder ser vistas y poder que sirvan también para todos y todas quienes sintonizan y están al tanto de lo que podemos hacer. César Fuentes, muchas gracias por estar por acá. Te agradezco muchísimo por tu sintonía. Muchísimas gracias por todo. Igual muchos saludos al maestro Otto Bolaños. Gracias también a Manfred, que sé que andaba por ahí y que se asustó cuando estaba leyendo yo en latín, pero muchas gracias, Manfred, por estar por ahí. Y a vos, César, muchas gracias por estar por acá y ya sabes que aquí estamos para servirte. Igual, maestro, tú ya sabes que aquí estamos para servirle.
Hoy sí, 40 minutos de exposición. Si voy a estar un momento más por acá, si tienen alguna duda. Y agradezco muchísimo que sintonicen estas pequeñas charlas en las que intentamos hacer algo distinto, algo que pueda también servir para la divulgación numismática y que pueda haber un cambio en esto, en lo que ha sucedido durante mucho tiempo, en el que la llamada numismática ha sido únicamente el eco del acumulador o el del dato curioso. Gracias, Soto. Un gran abrazo. Hasta Suchitepeques. Le doy también las gracias por la sintonía a Rodrigo Orozco. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha estado en otras de las conferencias. Le agradezco mucho por sumarse y por también estar atento a esas transmisiones. Otro gran saludo a Agustín Sicilia. Muchas gracias, Agustín, por estar por acá. Espero que en la conferencia haya llenado sus expectativas. Igual a Alexander Numismática, quien también ha estado atento a estas transmisiones. Te agradezco, Alexander, por estar acá presente y poder hacer que esto por lo menos no sea un soliloquio, sino que haya alguien que esté escuchando, aunque sé que son momentos, a veces no es en el momento adecuado. Esperamos poder hacer alguna en la que podamos planificar por lo menos con un día de anticipación y poder avisarlo y que esto sea de beneficio para todas y todos. Hola, William. La mención al Templo de Jerusalén es en referencia no a las columnas, sino a la labor de Salomón para construir ese templo. Y es una referencia a la labor de Pedro de García Aguirre como constructor, en este caso, o diseñador y constructor del Templo de Santo Domingo en Ciudad de Guatemala, el Templo de la Orden de los Dominicos, actual Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Esa es la referencia a al Templo de Salomón, al Templo de Jerusalén. Igual, William, la conferencia queda grabada, en caso, como dices, que ha llegado tarde, que si la quisieras ver luego completa, pues va a quedar acá en el canal en Facebook, en la página de Facebook, y luego tal vez mañana ya la logro subir a la página, al canal de YouTube. Un gusto, William. Un gusto, gracias. Bueno, 6 de la tarde, 45 minutos. Les agradezco la sintonía, muchas gracias por estar por ahí. Bueno, estamos para servirles en cualquiera de los canales habituales.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, buen provecho para quienes vayan a comer y espero poder transmitir de nuevo la otra semana. Gracias, feliz noche, que estén bien.